Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la primera semana de nuestra jornada cuaresmal. Lunes de la primera semana de nuestra jornada cuaresmal. Y hoy celebramos una fiesta muy interesante. Fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Cátedra significa sede o silla. Y quizá la pregunta muy lógica es, bueno, ¿y por qué estamos celebrando una fiesta en torno a una silla? Bueno, mantengan esa pregunta en mente, que hablaremos de eso después que leamos las lecturas. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Pedro a capítulo 5, versículos 1 al 4. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado, y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo y, cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 22 y el responsorio es: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Por ser Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con aceite y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos.
todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como introduje al principio, hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Cátedra significa sede o asiento o silla. Y esta fiesta pues hace referencia a la autoridad de San Pedro como obispo, como primer obispo de la Iglesia cristiana, no porque ese título se lo dieron los discípulos, es Jesús mismo quien lo escogió para que fuera el primero entre iguales en este pequeño rebaño que Jesús llamó, formó y ahora manda para que sean una extensión de la misma misión que Jesús recibió de Dios Padre. Y Pedro, pues, recibió tanto la autoridad para ser el líder y el magisterio para enseñar, ¿no? Así que la cátedra o sede, pues, representa esto, la autoridad y el magisterio de San Pedro, de donde viene después la autoridad y el magisterio de todos los obispos que en la historia hemos tenido, que trazan sus orígenes a Pedro, el primer obispo, el primer, digamos, podemos decir, el primer papa, ¿no? La primera sede de Pedro se dice que fue en Jerusalén y particularmente en el cenáculo donde Jesús se reunió con ellos en la última cena y después donde ellos se reúnen después de la resurrección, después de que ven a Jesús resucitado. Y es ahí mismo, en ese cenáculo donde Jesús resucitado se les aparece. Ahí en ese cenáculo también está presente María orando junto con los discípulos y apóstoles. Así que ese cenáculo se dice de que fue la primera sede que representa el lugar desde donde Pedro pues llevaba a cabo su liderazgo, donde Pedro llevaba a cabo su magisterio, a donde el resto de los apóstoles y también como Pablo, a donde tenían que regresar para recibir no solamente afirmación de su llamado, sino también la autoridad para enseñar y también para tomar decisiones en el crecimiento de la iglesia. Después de Jerusalén, la sede o la cátedra, que es la silla, el asiento o el banco, donde Pedro se sentaba como símbolo de autoridad y magisterio, se muda hacia Antioquía, una de las ciudades principales del antiguo Imperio Romano, después de Roma y Alejandría, en la parte noroeste de Egipto. Después de Roma y Alejandría, pues Antioquía era una de las ciudades principales del Imperio Romano, y de Jerusalén se muda la cátedra a Antioquía, donde se dice que también Pedro ahí fue obispo. Y finalmente la sede se muda hacia Roma, donde también Pedro llega y donde ahí muere Pedro mártir, ¿no? Así que con esta fiesta de la Cátedra de San Pedro estamos celebrando algo muy, muy importante, no simplemente el llamado que Jesús le dio a Pedro, sino también la unidad de la iglesia, de que es una sola iglesia. Pongan atención la próxima vez que vayan a misa el domingo y después de la homilía pues se reza el credo, ¿no? Y hasta el final del credo profesamos juntos diciendo: creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y cuando profesamos que es apostólica tiene dos sentidos. Primeramente, apostólica porque la palabra apostólica significa ser mandada, como mensajera, como embajadora de Cristo, ¿no? Así que la iglesia tiene esa responsabilidad de ir y proclamar la buena nueva hacia los confines del mundo. Ese es el primer sentido de apostólica. El segundo sentido es de que la iglesia está fundada
en los apóstoles, que Dios escogió, que Jesús escogió para que fueran sus embajadores, para que fueran la extensión de su propia misión, ¿no? Así que todo obispo que ha sido llamado y consagrado en la iglesia traza sus raíces, su consagración hasta Pedro. Por eso la gran importancia de que un obispo sea ordenado por alguien que es reconocido, que también fue ordenado por alguien legítimo dentro de esa tradición apostólica, ¿no? No cualquier persona que se pueda dar el título de obispo puede ordenar a otro obispo sin estar en esta conexión, en esta tradición cimentada en los primeros apóstoles y particularmente en Pedro, que Jesús escoge para que fuera el primero entre su rebaño de discípulos y apóstoles, ¿no? Así que nuevamente en esta fiesta estamos celebrando la unidad de la iglesia, la autoridad de la iglesia, el magisterio de la iglesia para enseñar y promover la fe que heredó, que recibió de Jesús mismo. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura que viene de la primera carta de Pedro. Y aquí Pedro, como un pastor él mismo, pues ahora está dando consejos. Esta es la parte final de esta primera carta de Pedro, donde hace lo que es muy común en las cartas pastorales que tenemos. Igual lo decimos de las cartas de Pablo. Hacia el final casi siempre dan consejos, advertencias. Y particularmente aquí Pedro está dando consejos de cómo los pastores locales a quien se está dirigiendo deben de guiar a su rebaño, deben de guiar su iglesia. Dice, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Así que Pedro mismo como pastor se está dirigiendo a los otros pastores locales de las iglesias que van fundando y que van creando y que cuando fundan una comunidad nueva pues eligen a los pastores y les dan advertencias y les dan consejos de cómo deben de ser buenos pastores, cómo deben de guiar, de no imponerse, sino de ser testigos fieles y modelos de la fe en sí mismos. Y dice, apacienten el rebaño que Dios les ha confiado. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado. Estas palabras yo creo que nos deben remontar a la misma experiencia de Pedro, particularmente en el Evangelio de Juan, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿Pedro me amas? Le hace esa pregunta 3 veces, ¿no? Y después de cada respuesta, Jesús le dice, apacienta mi rebaño, guía mi rebaño, cuida mi rebaño, ¿no? Pues estas palabras de Pedro, que ahora él las dirige a otros pastores, pues quizás viene de su propia experiencia, es de que Jesús mismo le da este llamado, esta misión a Pedro de que apaciente, cuide, proteja, guíe al rebaño que Jesús ha reunido en torno a él y ahora los manda para que sean una extensión de sí mismo y particularmente Pedro, que es el primero entre iguales de esta comunidad de discípulos y apóstoles, pues Pedro tiene que ser el líder, aunque Pedro es un hombre con pies de barro, es un hombre impulsivo, pues no podemos dejar de asombrarnos y preguntarnos, bueno, ¿qué fue lo que Jesús vio en Pedro, no? En este hombre tan impulsivo, un hombre que quizás ni siquiera sabía leer, porque la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, ¿no? Y sin embargo, Jesús vio en Pedro algo que quizás Pedro ni siquiera veía en sí mismo, ¿no? Y esto es muy verdad también de todos nosotros, de que Dios ve en nosotros un potencial que a veces ni siquiera nosotros reconocemos. Y a veces rechazamos por el miedo a la responsabilidad y a las obligaciones de ese llamado. Pero sabemos
ya viendo hacia atrás de que Jesús tenía mucha razón, que aunque Pedro tenía muchos debilidades y mucho que se le podía echar en cara, ¿no? De que a últimas Jesús sabía lo que hacía en escogerlo, ¿no? Y el nombre que Jesús le da a Pedro, a Simón Pedro, ¿no? Y porque Pedro significa roca, ¿no? Pues representa el llamado del que Jesús le hace a Pedro, ¿no? De que será una roca para la comunidad, donde sobre su liderazgo pues irá creciendo esta comunidad. Pero también roca tiene un segundo sentido, roca de tropiezo. Y ya lo veremos en el Evangelio, de que también Pedro, por su impulsividad, Pedro por sus flaquezas, Pedro por sus debilidades, Pedro por sus pies de barro, pues también es una piedra de tropiezo para Jesús. Ya lo veremos en el Evangelio, pero que después también supera eso, madura, crece y se convierte pues en el líder, en el obispo, en el primer papa en la cual la iglesia pues fue creciendo y fue aumentando. Y tenemos ahora la Iglesia Universal Católica fundada sobre estos primeros apóstoles. Continúa Pedro diciendo: apacienten el rebaño de Dios que Dios les ha confiado y cuiden de él no como obligados por la fuerza. O sea, Dios no quiere nada a fuerza. Ante todo, es un llamado. No es algo que uno mismo escoge, no es algo que uno mismo se impone. Es un llamado que Dios hace. Así como Jesús llama a sus primeros discípulos, a que después los convierte en apóstoles, pues igualmente a cada quien Dios escoge, pues lo llama y le propone, le hace una propuesta, podemos decir una propuesta de amor que nace del encuentro con Él, y que esta responsabilidad de pastor pues tiene que ser llevada por el amor. El amor que nace de ese encuentro con Dios, la experiencia de saberse uno amado, reconciliado, reconstituido, hijo, hija amado de Dios, ¿no? Y que es esta experiencia lo que después nos capacita y nos da el deseo de servir, no por obligación, como dice Pedro, sino porque Dios me ha hecho lo que soy. Es algo que también Pablo repetirá en sus cartas. Dice: no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, ¿no? Cada posición de liderazgo, cada posición en lo cual uno tiene ciertas responsabilidades, también tiene el potencial de abuso, también tiene el potencial de hacerlo como algo personal o de privilegios o de ambición, ¿no? Y esto está en cualquier tipo de liderazgo, en cualquier tipo de poder, ya sea religioso o civil o mundano, ¿no? Siempre hay el potencial de abuso, el potencial de utilizarlo para mis beneficios. Y aquí Pedro pues les quiere dejar bien claro de que no lo vean como algo personal, algo para mis intereses. Dice, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado. No son dueños, el dueño es Dios. La iglesia le pertenece a Cristo, la iglesia es de Cristo, no es nuestra, ¿no? Nosotros simplemente, todos aquellos que servimos dentro de la iglesia, desde el Papa, obispos, sacerdotes, laicos, es un llamado a servir, es un llamado a responder a la misión que Dios nos ha encomendado. Y después cierra Pedro estos consejos diciendo: y cuando aparezca el Señor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Así que Pedro quiere que tengan bien claro de dónde les viene ese llamado al liderazgo, al servicio. Es Dios quien nos ha llamado, es Dios quien nos ha consagrado, y que lleven a cabo esa responsabilidad con ese sentido, no buscando sus propios intereses, no buscando su propia beneficio, sino solamente servir al Señor.
Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. En este Evangelio de Mateos, los discípulos llegan a un punto crucial donde la identidad de Jesús se afirma rotundamente. Y es un punto muy importante tanto para los discípulos como para Jesús dentro del Evangelio de Mateos. Pero viene esta declaración, esta confesión de Pedro, viene con ciertas advertencias que hasta ahora en el Evangelio, pues los discípulos y Pedro en particular aún no lo entienden. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Quizás porque Jesús mismo ya está enterado de que hay muchos rumores, muchas opiniones, muchas expectativas dentro de la comunidad judía acerca del Mesías, ¿no? Y está quizás curioso Jesús de saber qué es por medio de los labios de sus discípulos, qué es lo que la gente murmura y dicen acerca de él. Dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Muy curioso que Jesús utiliza este título Hijo del Hombre. Es un título muy misterioso. Es un título que no aparece mucho en el Antiguo Testamento, sino solamente en el libro de Daniel y Ezequiel. Hay unas cuantas referencias a este título de Hijo del Hombre con el cual parece que Jesús se identifica mucho. Jesús para sí mismo no utiliza el título Mesías, que es un título glorioso. Tampoco utiliza el título de Cristo, que es la traducción de la palabra Mesías en griego. Así que Cristo, Mesías, el ungido, significa lo mismo en diferentes lenguajes, pero Jesús no utiliza ninguno de esos títulos para sí mismo. Jesús prefiere utilizar este título misterioso del el Hijo del Hombre. Hay muchas opiniones entre los especialistas bíblicos de qué significa esto y no hay mucho consenso en lo que verdaderamente significa, pero es curioso, es interesante, es fascinante el por qué Jesús se aplica a sí mismo este título de el Hijo del Hombre. Dice: ellos le respondieron a la pregunta de Jesús. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Ya para entonces Juan el Bautista ya había muerto. Y pensaban de que Jesús, en cierta manera, en él estaba la resurrección de Juan el Bautista. O sea, el espíritu de Juan el Bautista estaba en Jesús. Eso era una opinión. Otros decían que quizás era Elías. Elías, si recordamos, es uno de los profetas del Antiguo Testamento muy importantes. Es el único que no muere. Es llevado al cielo en una carreta en fuego. Y decía la tradición, fue llevado al cielo en vida en esa carreta en fuego, que igualmente Elías regresaría para preparar el camino del Mesías cuando finalmente el Mesías llegara, ¿no? Así que esa era una de las expectativas. A Jesucristo en los evangelios, pues, se refiere a Juan el Bautista como el Elías. O sea que Juan el Bautista representa la imagen de Elías, y esto es como Jesús lo entiende a Juan el Bautista, ¿no? Pero aquí, en estas expectativas que los discípulos le comparten de qué es lo que la gente dice, piensan de que él es Elías y que Jesús, siendo el Elías, pues es el que prepara el camino para el Mesías. Así que a Jesús, según estas opiniones, no lo ven como el Mesías, no lo ven como el Cristo, lo ven como el Elías que viene a preparar el camino, ¿no? Así que una noción interesante. Otros, dicen los discípulos, piensan que eres Jeremías, uno de los profetas principales del Antiguo Testamento, o alguno otro de los profetas, ¿no? Así que hay una diversidad de opiniones en torno a Jesús. Y Jesús, pues en realidad no encaja en ninguna de estas opiniones. Y finalmente Jesús se dirige a sus discípulos y les preguntan: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿No? Y aquí es donde
Simón Pedro toma la palabra, Simón Pedro que representa, como se le da, la primacía entre los apóstoles. Y dice Pedro, tú eres el Mesías, o sea, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el Hijo del Dios vivo. Vaya confesión de Pedro, impresionante. Es la primera vez que en labios de los discípulos, de los apóstoles, pues se tiene esta confesión. Y después Jesús responde a esta confesión de Pedro diciendo, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús reconoce que esta confesión que Pedro acaba de hacer ha sido una revelación de Dios para con él. Pero que también esto hay que tenerlo claro de que esta confesión ni Pedro mismo la entiende. Porque después de este evangelio, Jesús les empieza a hablar de que el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que ser rechazado y condenado y que morirá y que al tercer día resucitará. Y cuando Jesús le dice esto es como echarle agua fría a sus discípulos y a Pedro en particular, que acaba de hacer esta confesión. Y más adelante Pedro tomará a Jesús a un lado y decirle, eso no puede ser, tú no puedes sufrir. Y es ahí cuando Jesús le dice a Pedro que acaba de confesar esto acerca de Jesús. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios. Ahí es donde el segundo sentido del nombre de Pedro o piedra, pues donde encaja. Porque aquí, cuando Pedro toma a Jesús a un lado y le dice, no puede ser, tú no puedes sufrir, no te puede suceder eso, Pedro se convierte en una piedra de tropiezo para Jesús. Por eso Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, ¿no? Porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres, ¿no? Así que ahí es donde entra el segundo sentido del nombre que Jesús le da. Primero, piedra o roca, donde la iglesia será fundada en los apóstoles, en la tradición apostólica, en el testimonio de ellos. Y después, el segundo sentido de roca, pues roca de tropiezo. Pero eso Pedro lo supera, Pedro madura, pero Pedro crece y pues a últimas no se convierte en esa piedra de tropiezo, porque sabemos, ya viendo hacia atrás, el tipo de liderazgo que Pedro llevó a cabo como el primero entre iguales, como obispo, como el primer papa, ¿no? De que la iglesia, pues, a últimas, Jesús la dejó en buenas manos, aún en este hombre de pies de barro, hombre con muchas debilidades, un hombre impulsivo pero que Jesús vio mucho más allá de lo que Pedro veía en sí mismo, ¿no? Y repito, esto es algo que también es verdad en nosotros. Dios ve en nosotros, Jesús ve en nosotros mucho más de lo que nosotros podemos ver y que Dios confía, de que Dios cree en nosotros, de que Dios espera en nosotros, porque Dios ve el potencial que Dios ha creado en nosotros, el potencial de posibilidades. Y solo basta pues creer y confiar en lo que Dios ve en nosotros. Y este es nuestro proceso de crecimiento, de maduración, de conversión, de poder ver y aceptar lo que Dios ve y acepta en nosotros. Muy bien, continuemos con este evangelio. Después Jesús le dice a Pedro, dice, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre celestial. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de Dios, del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Son palabras mayores estas, ¿no? Una tremenda responsabilidad y de llevar mucho, mucho cuidado en qué es lo que uno ate y desate, ¿no?
A primera son palabras, digo, uy, qué poder impresionante Jesús les da. Pero ese poder tiene tremendas consecuencias de que uno pueda ser pues fuente de salvación para otros, ¿no? Instrumento de salvación para otros, pero que también si no estamos discerniendo bien, si no estamos unidos al Espíritu de Dios que nos guía, que nos forma, que nos abre los ojos y también que nos sacude, pues si no estamos muy unidos al Espíritu de Dios, pues también podemos guiar en malos pasos o confundir a los que Dios nos pone en el camino, o quizás echar a perder cuando nosotros mismos no estamos bien centrados en la vida que Dios nos da en Jesucristo, ¿no? Así que estas son palabras mayores que Jesús le dice a Pedro, ¿no? Decirle, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. O sea, es impresionante, porque esas ataduras pues pueden liberar como esclavizar, pueden dar vida como pueden matar, pueden dar esperanzas como meter a la gente en oscuridad, ¿no? Así que son palabras fuertes, serias, que nos deben dar mucho a qué pensar cuando Dios nos llama a una posición de liderazgo dentro de la Iglesia de Cristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.